Hola de nuevo, Infonauta. En esta ocasión te voy a enseñar a diseñar prácticamente cualquier cosa sin necesidad de tener conocimientos ni de instalar nada. Interesante, ¿verdad? ¡Comenzamos! Bueno, en primer lugar, recuerda que te dejo todos los enlaces en la descripción de este vídeo. Bueno, y te preguntarás, ¿cómo vamos a hacer esto si no tengo conocimientos para diseñar? Ni tengo que instalar nada, ¿con qué lo hago? Pues bien, la página es esta, Canva. Con ella vamos a poder diseñar prácticamente cualquier cosa. Yo voy a utilizar el plan gratuito. No obstante, recuerda que este tipo de aplicaciones online nos ofrece varios planes dependiendo de cuál sea nuestra situación. Yo, como ya he dicho, voy a utilizar el plan gratuito personal que tengo. Lógicamente, si queremos tener acceso a toda la biblioteca de recursos, tendremos que optar por una opción Pro. Y ya dependiendo de si trabajamos en equipo, en educación, ONG, etc., tendríamos que seleccionar otro tipo de plan. No obstante, siempre puedes empezar a utilizarla de forma gratuita y a la larga convertirte a cualquiera de los planes que pudieras necesitar. Bien, una vez aclarado esto, la idea fundamental es que esta página nos ofrece una herramienta desde el navegador, aunque también podemos instalarla en diferentes equipos. Como podemos ver en el apartado Recursos, descargar para Mac, para Windows, para Android y para iOS. Yo voy a utilizarla directamente en el navegador y te voy a explicar los fundamentos básicos de utilización para que le saques el máximo provecho. ¡Vamos a ello! En primer lugar, podemos decidir cualquiera de los formatos que nos aparezca aquí: infografía, gráfico, vídeo, póster, post de Instagram, currículum, logotipo, historia, en fin. Tenemos un gran abanico de posibilidades a la hora de crear un diseño. Es más, podemos venir al botón que está en la esquina superior derecha, pulsar sobre crear y a partir de aquí seleccionar lo que más nos interese. Como ves, nos aparecen unas cuantas, pero tenemos en la parte superior un buscador. Por ejemplo, yo quiero realizar como primer ejemplo un logotipo. Como ves, ya me está ofreciendo con simplemente escribir logo diferentes opciones. Y yo en principio voy a seleccionar la primera, que me indica un tamaño de 500 por 500. Como ves, aparecemos en una página en blanco. Con ese tamaño tenemos en la parte inferior herramientas para cambiar el zoom, para cambiar de hoja, para añadir la cuadrícula o para incluso maximizar nuestro diseño. Bien, aquí lo importante es lo que nos aparece en la parte izquierda, ya que en la parte izquierda tenemos plantillas, elementos, que digamos que son formas y gráficos, subidos, que nos permite subir cualquier contenido que nosotros tengamos en nuestro ordenador, textos para la redacción y creación de nuestros textos, también tenemos gráficos, también disponemos de carpetas donde podemos ordenar todo lo que hayamos subido y los diseños que tengamos realizados, y luego tenemos una opción de más que, como ves, nos ofrece desde las apps hasta formas de descubrir nuevos formatos. Bien, voy por orden. Lo primero que voy a hacer es seleccionar una plantilla. Supongamos que selecciono esta. Es importante señalar que, como estoy utilizando una versión gratuita, no voy a tener acceso a todas aquellas que tienen el indicativo con la corona que indica que son Pro. Como ves, parece inagotable la cantidad de opciones que nos ofrece. Una vez he seleccionado la que me interesa, como ves, puedo seleccionar cualquier elemento, puedo manipularlo, rotarlo. En resumen, puedo tener una modificación completa de los elementos. Por ejemplo, este texto lo voy a seleccionar, le hago un clic, a continuación le voy a dar triple clic para seleccionar y voy a poner aquí ejemplo. A continuación necesito un símbolo para el centro del círculo y en mi caso, dentro de elementos, voy a pinchar y voy a poner cerebro. Pulso Enter. Y de entre todos los que me aparecen, recuerda, los de la corona solo los puedes usar si eres Pro. Voy a elegir uno de ellos y lo voy a desplazar. Como ves, dependiendo de dónde lo suelte o de dónde me ponga, aparece en un lugar o en otro. Yo lo voy a dejar aquí. Ahora lo voy a reducir, lo voy a poner en el centro. Como ves, me aparecen guías para que sea fácil centrarlo. Bien, una vez está en la situación o en la posición que a mí me interesa, también podemos cambiar los colores de cualquier elemento que haya en la imagen. Pongamos un ejemplo. El fondo, le hago un clic, se queda seleccionado y aquí nos aparece cuál es el color que tiene.
De modo que, de forma muy sencilla, puedo optar por cualquiera de los colores que ya tengo a través del color del cerebro que he seleccionado. Por supuesto, también puedo seleccionar el propio cerebro y como ves, aquí me indica que puedo editar esa imagen. En este caso puedo recortarla, la posición, pero en este caso en concreto no puedo cambiarles el color. Si selecciono el círculo, de la misma manera también puedo seleccionar cuál es el color de borde que tiene y cuál es el interior. Pues bien, para el interior voy a seleccionar uno de los colores más claros, quizás de otra gama. Voy a seleccionar aquí este azul, por ejemplo, o no, mejor este malva. Y a continuación voy a poner un borde de color claro. Como ves, de forma muy sencilla, ya tendría creado un logotipo que, por supuesto, siempre lo podríamos exportar. ¿De qué forma? Pulsando directamente en compartir, podemos decidir una persona o un grupo o un equipo con el que compartir este diseño, pero al mismo tiempo aquí nos aparecen opciones de descarga, de compartir en las redes sociales, de imprimirlo y mucho más. Veamos en descarga. En este caso lo podríamos descargar tal y como nos sugiere en PNG, con lo que tendríamos un gráfico, pero como ves, al desplegar podemos seleccionar muchas otras opciones. Una vez seleccionado el formato, bastará con dejar el tamaño que tiene o redimensionarlo y a continuación darle a guardar descarga. Y ya está, ya lo tendríamos dentro de nuestro equipo. Como es lógico, también al ir a inicio de nuevo, nos encontraríamos con que ese diseño aparece entre los diseños que nosotros hayamos hecho últimamente. Como ves, aquí en datos recientes aparece ejemplo y podemos, pulsando sobre este lápiz para editar, cambiar su nombre. También nos indica qué tipo es y al pinchar sobre él volvemos al diseño con el que podríamos seguir trabajando. ¿De acuerdo? Como es lógico, también podríamos partir de una plantilla que no pertenezca al logotipo. Voy a volver a inicio, voy a volver a crear un diseño y como ves tenemos opciones relacionadas con las redes sociales. Por ejemplo, un post para Instagram totalmente cuadrado y ya me pone la dimensión apropiada para la publicación del propio post. Como ves, nos irá indicando determinadas opciones y nos recordará funcionalidades de las cuales dispone y pueden ser interesantes para el tipo de diseño con el que nos hemos puesto a trabajar. Yo de momento lo voy a cerrar y ahora supongamos que en ese post yo lo que pretendo es hacer una felicitación de Navidad. Simplemente quiero poner un feliz 2023. Por ejemplo, me vengo a Navidad o escribimos en el buscador dentro de las plantillas el término que queremos y a continuación ya tenemos esas plantillas para trabajar. Voy a seleccionar, por ejemplo, este. Simplemente haciendo un clic ya lo tenemos y la pestaña la podemos ocultar directamente de forma muy sencilla. Así que ahora lo que voy a hacer es acercarme un poco al diseño para que podamos observar, por ejemplo, aquí pone una dirección, yo no la quiero, simplemente la selecciono y le doy a borrar. Y en Felices Fiestas no quiero poner este texto, así que aquí voy a poner feliz y donde pone fiestas voy a seleccionar y voy a poner 2023. Bien, digamos que el diseño principal de mi post de felicitación ya está hecho. Pero recuerda, podemos modificarlo todo, así que lo primero que voy a hacer es seleccionar el fondo, voy a pinchar en el cuadro de color de fondo y le voy a poner, por ejemplo, un color rojo completo. Aquí. Muy chillón, sí, pero en Navidad es lo que prima. Y a continuación, al mover el ratón sobre los elementos, vemos cuántos elementos tenemos dentro de nuestra composición. Así que voy a seleccionar el primero, en principio lo voy a agrandar y voy a explicar unas cuantas opciones muy interesantes que nos van a permitir cambiar de orden las capas. Como ves, estos elementos están por encima del árbol de Navidad, pero quiero que aparezcan por debajo. Entonces aquí tendríamos varias opciones. Una de ellas sería enviar hacia atrás todos estos colgantes de color amarillo o de color oro, o bien tomar el árbol y pasarlo hacia adelante. Para ello, en primer lugar, seleccionamos la forma, a continuación le damos botón derecho y aquí tenemos una opción muy interesante que es mover hacia adelante. Sería mover ese árbol una posición hacia adelante. Si hay dos capas por encima, solo estaríamos moviéndola una capa por encima cada vez que pulsáramos este botón.
Como lo quiero traer al frente totalmente, utilizaré esta. Bien, pero antes de ello, observa que todas las opciones disponen de un atajo de teclado, con lo que podemos utilizar esta magnífica herramienta de diseño de forma profesional utilizando atajos de teclado. ¿De acuerdo? Pulso sobre traer al frente y ya lo tenemos por encima del resto. Ahora voy a agrandar este árbol y lo voy a centrar. Recuerda que para centrar basta con desplazar y nos aparece una línea discontinua que nos indica que estamos en este caso en el centro de la imagen. Suelto. Y por último, con el árbol de Navidad lo que voy a hacer es modificar los colores y tonos que tiene. En primer lugar voy a utilizar el verde principal, pincho sobre él y a continuación voy a utilizar un verde un poquito más intenso. A continuación el verde oscuro le voy a poner un verde mucho más claro. ¿Ves cómo va cambiando, verdad? Las bolas de color azul que aparecen en la imagen las voy a poner de un color dorado. Las de color fucsia o rosa las voy a poner de color rojo. Así las guirnaldas estarán del tono más apropiado. Y finalmente voy a poner a este quinto y último color de ese gráfico un amarillo para la estrella. Bien, como podemos observar, pese a ser un gráfico predefinido, me ha permitido directamente cambiar cada uno de sus 5 colores que lo componen. Y a continuación voy a seleccionar feliz, me voy a venir a textos y ahora lo que voy a hacer es decidir con qué tipo de letras va a aparecer feliz. Pues voy a utilizar esta, que está escrita a mano, voy a poner feliz, voy a seleccionar nuevamente la que tenía puesta en un principio, la voy a borrar, ahora voy a bajar el que acabo de insertar, lo voy a sobreimpresionar aquí más o menos, y ahora voy a cambiarle el color, voy a ponerle un amarillo mucho más intenso, como tiene aplicado un efecto, como ves, de neón, al pinchar sobre efectos también tengo la posibilidad de cambiarlo por el que me interese. Yo lo voy a dejar así, aunque no estaría mal bajarle un poquito la intensidad. Y por último, voy a seleccionar el 2023, este de aquí, lo voy a suprimir, y en los textos voy a seleccionar Pizza Party. Ahora le doy doble clic o triple clic si quiero seleccionarlo entero, toda la línea, o pinchando y arrastrando. Voy a poner 2023, doble clic para seleccionar esa línea, veo que tiene aplicado un efecto, me vengo a los colores y también le voy a poner un amarillo. Pincho fuera, lo desplazamos y ya está. Como ves, no ha costado prácticamente nada, faltarían las guirnaldas si las quiero poner por encima. Recuerda que puedo arrastrar para englobar ciertos elementos y manteniendo pulsado las mayúsculas o el Shift, pinchando sobre cualquiera de ellos, eliminarlo de la selección. Así ahora tendría seleccionado solo las guirnaldas. Voy a suprimirlas y como ves ya está. No ha costado prácticamente trabajo. Recuerda que hay muchos elementos, te recomiendo que los utilices y que los investigues. No obstante, si en algún caso queréis un ejemplo concreto que traiga al canal, no tenéis más que dejármelo en los comentarios y explicaré cómo llevarlo a cabo con esta magnífica herramienta totalmente gratuita. Espero que esta información te sea de ayuda. Si es así, por favor, dale like y compártela. Y nos vemos en la próxima entrega de tu canal de YouTube, Infoductiva 2. ¡Hasta pronto, Infonauta!